¿Alguna vez te has preguntado por qué los hombres visten más sencillo que las mujeres? ¿Crees que es por una cuestión de gustos o por comodidad? Y si te digo que detrás del hecho de que los hombres vistan de forma más sencilla hay un trasfondo político súper importante y que ha marcado la historia de la moda, hoy vamos a hablar de la gran renuncia masculina para entender por qué los hombres y las mujeres vestimos diferentes, a qué se debe todo esto, qué se esconde detrás y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, porque la realidad es que esto está más cerca de lo que pensamos. Hola a todas y bienvenidas de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Monitili y hoy vamos a hablar de la gran renuncia masculina, un fenómeno súper interesante que ha hecho que a día de hoy hombres y mujeres vistamos de una forma bastante diferente y que nuestros caminos en la moda se hayan bifurcado. Todo esto responde al dimorfismo sexual, que no es otra cosa que dependiendo del sexo vistamos de una forma diferente, y como veréis esto ha tenido una evolución, unas implicaciones sociales y políticas muy interesantes que hoy os voy a contar para que sepáis qué se esconde detrás de todo esto. Este vídeo tiene bastante que ver con el vídeo anterior en el que hablaba de la policía de la moda y de las leyes suntuarias que controlaban cómo debía vestir la población, así que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis porque están bastante relacionados, porque al final la moda es un reflejo social y veréis que parte de lo que cuento en este vídeo tiene mucho que ver con esas leyes que iban controlando cómo vestía la gente y en este caso cómo se dividía la población entre sexos para ver cómo vestían de una forma o de otra. Así que nada, espero que os guste muchísimo el vídeo, si es así no os olvidéis de darme like y también os voy a dejar por aquí mi Instagram por si acaso aún no me seguís, para que vayáis corriendo después de ver el vídeo porque subo contenido diario también relacionado con historia de la moda que creo que os va a interesar muchísimo. Así que nada, dicho todo esto, ¡empezamos! El dimorfismo sexual en la moda. Vamos a empezar hablando de qué significa el dimorfismo sexual, que no es otra cosa que diferenciarse por sexos, en este caso a la hora de vestir. La realidad es que a lo largo de la historia, hombres y mujeres siempre habían vestido muy similar, ya que su vestimenta se basaba en túnicas o faldillas, y esto lo habéis podido ver en otros de mis vídeos de historia de la moda, que os dejaré en la descripción por si acaso queréis saber más de este tema. La ropa se convierte en una forma de demostrar el estatus y de jerarquizar a la sociedad, y la ropa y los accesorios esplendorosos demuestran el estatus de la persona que los lleva, y esto sirve tanto para hombres como para mujeres. Telas fastuosas, bordados ricos, pelucas muy exageradas, maquillajes muy pronunciados, todo esto se va viendo que a lo largo de la historia, dependiendo de la jerarquía social, se va exagerando y enfatizando para demostrar que hay una riqueza y que por tanto la clase social es superior. Y en realidad podemos decir que esta herencia grecolatina de túnicas y faldillas para vestir en el día a día se mantiene bastantes siglos, de hecho hasta el siglo XIV, que es cuando hombres y mujeres se separan y se produce ese dimorfismo. Y esto se produce por un hecho muy concreto y es la influencia de los cruzados. Al final los cruzados viajan por todo el mundo, tienen influencias orientales y, como os conté en el vídeo de la historia de los pantalones y de las faldas, tienen la influencia oriental de pantalones bifurcados para montar a caballo. Al final la moda caballeresca se impone y se empieza a asociar el poder con esta moda, y todos los hombres que montan a caballo, que tienen una armadura y que luchan, son considerados el mayor exponente del poder y por tanto se empieza a imitar su moda. ¿En qué se diferenciaba esta moda de la que había hasta ese momento? Pues efectivamente en el hecho de la prenda bifurcada para montar mejor a caballo, y no es otra que el inicio de un pantalón. Es un pantalón que no es como el que conocemos 100% hoy en día, pero ya vemos que es como una especie de falda cortada en dos. Y aquí es cuando de pronto se separan los caminos, porque a la mujer no se le permite llevar esta prenda bifurcada, sino que ella tiene que seguir manteniendo esa falda que antes era para ambos sexos, ahora se la queda a ella, y el protopantalón se convierte en una prenda única y exclusiva de hombres en su origen. Y una vez sabiendo cuándo se produjo este germen del dimorfismo sexual, vamos a ver qué es eso de la gran renuncia masculina y por qué la moda de hombres y mujeres se ha bifurcado y ha ido evolucionando de formas diferentes. La gran renuncia masculina. La gran renuncia masculina es un concepto que se produce en nuestra sociedad occidental y más concretamente en Europa. Pues llegamos al siglo XVII y se produce un doble fenómeno que es el que va a marcar lo que después será la gran renuncia masculina. Por un lado, la moda española empieza a perder fuerza y será sustituida por la moda francesa, que es la que empieza a coger protagonismo. El traje francés y la forma de vestir a la francesa se empiezan a imponer y a cobrar importancia, y tanto es así que con Luis XIV la economía se empieza a basar
basar muy fuertemente tanto en la moda como en el lujo. Todas seguro que os suena el Rey Sol, que tenía todos estos derroches en la corte de Versalles, con una corte alrededor con trajes muy adornados, muy exagerados, con maquillaje, con pelucas, con tacones, y esto, aunque al principio cobra mucho protagonismo y se impone en el resto de cortes europeas que van marcando poco a poco la moda, realmente también empieza a generar un sentimiento de incomodidad ante toda esta frivolidad. Por otro lado, tenemos varias cortes que se resisten a vestir a la francesa en pro de una comodidad y practicidad a la hora de vestir. No son otras que las cortes reformadas de, por ejemplo, Inglaterra y Holanda, que prefieren vestir de una forma más sencilla, más cómoda, más útil, para cuidar sus grandes extensiones de campo. Empezamos a ver que el traje a la inglesa también se empieza a imponer. Es un traje más parecido a lo que podríamos ver hoy en día, ya es el germen de ese pantalón metido por dentro de botas de montar, un chalequito, una camisa por dentro, este traje tan conocido que se terminará imponiendo. Entonces estas dos realidades empiezan a convivir en paralelo, y mientras que la monarquía inglesa empieza a ganar importancia, la monarquía francesa empieza a ganar un gran descrédito. Y los años van pasando, el ambiente se va calentando y llegamos a 1789, que seguro que a todos os suena porque es el año en el que se produce la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que derroca a la monarquía y al monarca del momento, que es Luis XVI, marca profundamente a la sociedad no solo francesa sino europea. Y por tanto todo este movimiento revolucionario lo que produce es una aversión y un gran recelo por la monarquía que acaba de derrocarse. Y no solo por la monarquía, sino por todo lo que representa. Entonces todo ese gusto por la frivolidad, toda esa decoración exagerada, todo ese gusto por el adorno, las prendas muy elaboradas, los maquillajes, las pelucas, que hasta ese momento habían formado parte de la vida cotidiana de los hombres, y no es que se asociaran solo a las mujeres, sino que eran de ambos sexos, la realidad es que de pronto se empieza a ver como algo frívolo, algo banal y algo de lo que hay que huir porque está asociado a la monarquía, y ahora con la revolución hemos literal cortado la cabeza de este tema. Y aparece una figura política que seguro que también os suena, que son los sans-culottes. Sans-culottes significa sin culottes o sin calzas, que era la prenda abombachada que llevaba la monarquía, esta especie de calzones muy grandes, muy voluminosos que marcaban la pierna, que se habían puesto muy de moda en la corte francesa y que en señal de protesta los revolucionarios se quitan y es como si fueran sin calzas, que es la traducción literal de sans-culotte. Y entonces, ¿qué llevan en vez de calzas? Pues unos pantalones más parecidos a los que podríamos llevar hoy en día. Así que vestir como los sans-culottes se convierte en una postura política. La realidad es que si tú seguías vistiendo a la manera antigua y recargada, estabas diciendo de alguna forma que seguías apoyando a la monarquía, con lo cual toda esa moda se empieza a dejar atrás. El ideal social deja de ser el aristocrático y comienza a ser el burgués. El hombre ya no es importante por su nacimiento o por la familia a la que pertenece, sino por su trabajo y el dinero que genera. Esto también es muy importante, ya que se empieza a asociar al hombre con que tiene que ser útil para la sociedad, que tiene que trabajar y por tanto debe vestir de una forma que no sea extravagante sino utilitaria. Y por tanto el traje inglés, que estaba avanzando en paralelo, coge muchísima fuerza porque era un traje mucho más sencillo, que era más fácil de llevar, y así los hombres renuncian a vestir de esa forma extravagante y frívola que se asociaba a la monarquía y comienzan a vestir como hoy en día. Se instaura el traje de 3 piezas, que de hecho es algo que se ha mantenido hasta prácticamente día de hoy con muy poquitos cambios, que es la chaqueta, el pantalón y la camisa, y se dejan atrás los adornos y los colores vistosos, dejando paso a los colores más oscuros y más sobrios. La mujer escaparate. Por tanto, si el rol de los hombres ahora es el de aportar todo ese dinero, pero no lo pueden demostrar a través de la ropa como se había hecho hasta ahora, que como os decía, siempre ha sido una forma de demostrar la jerarquía social, ¿cómo demuestran estos hombres que tienen un estatus superior? Pues a través de sus mujeres, amigas. Así que empezamos a ver que las mujeres en esta época, mientras que los hombres empiezan a vestir cada vez más sencillo y más sobrio, ellas empiezan a vestir muchísimo más exagerado, se empiezan a recargar sus diseños y se convierten, digamos, en la mujer escaparate que demuestra toda la riqueza que ha conseguido su marido. Es más, se decía que cuanto más incómoda fuera una mujer en su traje, significaba que menos tenía que trabajar, ya que había personas que trabajaban por ella y que ella apenas se tenía que mover.
con lo cual ella al final se convierte en una especie de escaparate o mujer florero, como conocemos hoy en día, que simplemente se dedica a mostrar toda la riqueza del marido y ella se queda en un plano totalmente apartado de la vida social y política porque ya apenas puede ni moverse. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la evolución de la figura femenina, que si queréis saber más os dejaré el vídeo del corsé, porque vemos que a partir de esta época, a partir del siglo XIX, la mujer realmente viste como si tuviera una jaula encima, con la crinolina que le impide la libertad de movimiento y también con los corsés cada vez más apretados y marcando una figura. También se empiezan a exagerar los tocados, o sea que al final hay un cambio muy fuerte entre hombres y mujeres. El partido por la reforma de la vestimenta masculina. Como veis, este gusto por vestir práctico, por vestir cómodo, se ha mantenido hasta prácticamente el día de hoy, y es muy probable que si le preguntáis a hombres de vuestro alrededor os digan que ellos prefieren vestir cómodos y que ellos no quieren cosas raras, sino que prefieren vestir sencillos. Y esto realmente tiene su germen en el siglo XIX, pero que sepáis que no todos los hombres estaban de acuerdo con este hecho. Había muchos hombres que se quedaron bastante decepcionados con esta nueva forma de vestir, y avanzando el siglo XX, en concreto en 1929, surge el Partido de la Reforma de la Vestimenta Masculina, un partido inglés que aboga porque el hombre vuelva a tener una individualidad en el vestir, porque se quejaban de que realmente con esta gran renuncia masculina, que de hecho este término es acuñado por Flügel, que es uno de los participantes de este partido, el hombre había salido perdiendo frente a la mujer. La mujer podía seguir siendo coqueta, vistiéndose adornada, disfrutando de su vanidad, pero el hombre ya se reducía a simplemente ser útil, y esto no les parecía bien. Para los hombres que formaban parte de este partido, la ropa que les había tocado llevar era deprimente, carente de personalidad y no les permitía expresar su individualidad. Sin embargo, veían que las mujeres, a pesar de todo lo que os he contado, que a lo largo de la historia la moda femenina ha sido bastante opresora para la mujer, ellos lo veían como emancipadora porque tenían más libertad a la hora de elegir. Para que veáis que opiniones que se siguen diciendo en el siglo XXI tienen su origen en el siglo XIX y en el siglo XX, que ya había hombres que se quejaban de que realmente ellos estaban perdiendo su individualidad, y la gran renuncia masculina realmente existió. Fue un cambio social muy importante que se produjo en el siglo XIX, pero que ha influido hasta el punto que a día de hoy muchísimos hombres no salen de sus 3 prendas básicas y que el armario masculino se ha quedado como muy constreñido a ese look de pantalón, camisa y chaqueta. Pues este sería un poco el recorrido que hemos llevado tanto hombres y mujeres a lo largo de la historia para llegar hasta este punto en el que el armario femenino y masculino se han separado por completo, aunque a día de hoy, como yo siempre os digo en mis vídeos, deberíamos empezar a volver a converger y que cada persona lleve lo que quiere independientemente de su sexo. Entonces, bueno, tenéis muchos vídeos en el canal hablando de la evolución de diferentes prendas a lo largo de la historia, por si queréis ampliar el tema. Yo creo que el vídeo que subí de la policía de la moda también os va a interesar muchísimo, porque se ve cómo castigaban a la gente cuando intentaba saltarse estas normas sociales y que muchas veces además eran normas legales. Así que espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo. Si es así, no os olvidéis de dejarme un like para que yo lo sepa, dejadme en comentarios qué os ha parecido y si sabíais de este tema, y os espero por Instagram porque por allí subo contenido diario tanto de moda como de belleza. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.